No, ninguna. Yo, No, creo que no. yo sí tengo una duda, pero de vitaminas, que vos Bueno, dijiste que busquemos una reacción en la que participan las coenzimas de vitaminas B. O sea, por sí. ejemplo, una reacción en la que participa el NAD, el FAD, el Ajá. PPT, la Sí. coenzima A, Sí. la biotina en como si, eso es, básicamente. Claro, claro. Buenísimo. No, Eso no, mismo. quería ver si había entendido bien por las dudas. Sí, no, no, sí, sí, tal cual como vos decís. Dale. Buenísimo, gracias. No, por favor. Ay, bueno, ¿quieren que arranquemos entonces si no hay ninguna otra duda? Disculpen la demora, si no, según yo iba a llegar más rápido. Toda la pantalla. ¿Lo ven ahí en pantalla completa? Sí, dale. Bueno, entonces, balance hidromineral y equilibrio ácido-base. ¿Qué es lo primero de lo que hay que hablar? ¿Cuáles son las hormonas que regulan el balance hidromineral? La primera, que ya la habíamos nombrado, es el péptido natriurético atrial. Es una hormona de naturaleza peptídica que se secreta a nivel de los atrios o aurículas, ¿sí? Cuando la volemia es muy alta, ¿sí? Y su función es estimular la natriuresis, o sea, la excreción renal de sodio. Entonces, ¿cuál será el estímulo? Sí, el estímulo será, como dice acá, un volumen sanguíneo aumentado, ¿sí? Que causa un estiramiento atrial mayor, ¿sí? Nosotros tenemos la volemia. Ustedes saben lo que es la volemia. Es la cantidad total de sangre que poseemos dentro del sistema circulatorio. Entonces, cuando la volemia se eleva, ¿sí? O sea, cuando la cantidad de sangre circulante se eleva, el corazón en cada ciclo, en cada contracción y relajación, se llena de mayor cantidad de sangre. Le entra más cantidad de sangre por unidad de tiempo. Eso hace que las paredes del corazón, ¿sí? Que las cavidades, tanto aurículas como ventrículos, se expandan más. Al expandirse más, las células musculares se estiran más. Y esas células musculares a nivel del atrio, ¿sí? O sea, las células musculares a nivel de la aurícula, poseen lo que se llaman mecanorreceptores, ¿sí? ¿Qué son estos mecanorreceptores? Son receptores sensibles al estiramiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando se distienda mucho las células de las aurículas, cuando se estiren mucho es porque la volemia es demasiada. Y eso lo que promueve, hoy, y eso lo que promueve es la secreción, ¿sí? Es la secreción de esta hormona. Entonces, un incremento en la volemia genera un mayor estiramiento de las aurículas, ¿sí? A nivel de los miocardiocitos auriculares, ¿sí? Se produce estiramiento y secreción del péptido natriurético atrial. Su principal acción es a nivel renal, donde básicamente promueven o elevan la tasa de filtrado glomerular, básicamente lo que es la cantidad de sangre que se filtra por unidad de tiempo, ¿sí? Y disminuye la secreción de renina. A nivel de la corteza suprarrenal inhibe la secreción de aldosterona. A nivel de lo que es la médula, lo que hace es disminuir la presión sanguínea y a nivel del hipotálamo inhibe la secreción de vasopresina. ¿Sí? Todo esto da como conclusión una, un aumento de la excreción renal de sodio y siempre que se va sodio se va agua. ¿Por qué? Porque el sodio es un átomo o es un elemento muy higroscópico. ¿Qué quiere decir? Que atrae grandes volúmenes de agua consigo. Donde el sodio se mueve, lleva agua, ¿sí? La arrastra por inercia. Entonces, si yo elimino mucho sodio en la orina, necesariamente por ósmosis, para conservar las presiones osmóticas, voy a tener que eliminar mayor cantidad de agua.
¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, Sí, profe. se entiende. Sí. Bueno. Ahí. Entonces, otra hormona que tenemos es la vasopresina, arginina vasopresina para ser específicos, u hormona antidiurética, JAD en español, ADH en inglés. Es una hormona también de naturaleza peptídica, sintetizada en los núcleos del hipotálamo, sí, o sea, ahí en los, justo arribita de lo que es la hipófisis, sí, se sintetiza siempre en el hipotálamo y se almacena y secreta por la neurohipófisis. ¿Sí? La neurohipófisis es el almacenamiento y el lugar de secreción. Cuando el compartimento intravascular se encuentra hipertónico, el nombre de la hormona lo dice, es arginina vasopresina. ¿Sí? Vasopresina le mete presión al vaso sanguíneo. ¿Sí? Le mete presión al vaso sanguíneo. ¿Sí? Nosotros tenemos dos formas de modificar la presión arterial. Tenemos dos formas de modificar la presión arterial. A expensas del continente o a expensas del contenido. El contenido es la sangre. Aumentar o disminuir la cantidad de sangre. Y a expensas del continente son los vasos sanguíneos, que pueden aumentar o disminuir su calibre. ¿Sí? Entonces, la hormona antidiurética lo que hace es ser sintetizada en el hipotálamo, almacenada y secretada por la neurohipófisis cuando el compartimento se encuentra hipertónico. El compartimento intravascular. ¿Qué es estar hipertónico? ¿Qué era hipertónico? Es cuando había más concentración de soluto que de agua, me parece. Claro, es cuando hay demasiada concentración de soluto para esa cantidad de solvente, ¿sí? Entonces, cuando el compartimento se encuentra hipertónico, indirectamente, ¿qué te está diciendo? Que hay mucha concentración de soluto y poca de solvente. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la vasopresina? Su función es promover la reabsorción de agua por parte del riñón. Sí, promueve exclusivamente la reabsorción de agua, sí, a expensas de las acuaporinas. Sí, eso da como efecto un aumento de la volemia, sí, y por tanto de la tensión arterial, con la normalización de la tonicidad del compartimento intravascular, o sea que pasa a estar isotónico, sí, y bueno, con una presión arterial adecuada. Y luego tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que los que cursaron fisio ya lo deben haber visto hasta el cansancio, y lo van a ver en fármaco, así que es un sistema que tienen que tenerlo muy claro porque lo van a ver mucho. El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene como estímulo el descenso de la presión arterial. Bueno, dice tensión arterial, porque en realidad, ¿ustedes saben la diferencia entre presión y tensión arterial? ¿No? No. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre su continente, o sea, la presión hidrostática que ejerce la sangre sobre las arterias. Y la tensión arterial es la presión que ejercemos nosotros desde fuera para igualar la presión arterial. O sea, cuando nosotros, o sea, eso es una cuestión como muy técnica, pero es una, por segunda vez le preguntan. Si es lo mismo, no. ¿Sí? O sea, estrictamente no es lo mismo. La presión arterial es la que ejerce, es la presión hidrostática que ejerce la sangre sobre la pared arterial. Y la tensión arterial es la presión que ejercemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, con el manguito para medir la presión, ¿sí? La presión que ejercemos nosotros sobre la pared arterial desde fuera para igualar la presión arterial desde dentro. ¿Sí? O sea, cuando nosotros medimos, lo correcto es decir que se mide la tensión arterial. Porque nosotros estamos haciendo fuerza hasta igualar la misma fuerza que está haciendo la sangre. Sí, que cuando la igualamos, cuando justamente sentimos el tum, ¿sí? Ahí es cuando justamente se igualan. Pero bueno, eso es como una cuestión muy estricta, pero bueno.
Bueno, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué detecta? Detecta un descenso de la presión arterial. Eso promueve, sí, que a nivel del riñón se secrete lo que es renina. Sí, se secreta lo que es renina. La renina en circulación va a actuar sobre el angiotensinógeno sintetizado en hígado para convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1, al pasar por los capilares pulmonares, se va a encontrar con la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Ahí se va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que ejerce los efectos a nivel del continente, promoviendo la vasoconstricción. O sea, un menor calibre de los vasos sanguíneos da una elevación de la presión arterial. Sí, o sea, trabaja a nivel del continente, pero también trabaja a nivel del contenido, ya que actúa sobre las suprarrenales, promoviendo la secreción de aldosterona, que es un mineralocorticoide que promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Si promueve la reabsorción de sodio, promueve indirectamente la reabsorción de agua, por lo tanto está aumentando la volemia, por lo tanto está aumentando el contenido. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que eleva la presión arterial a expensas del continente y del contenido, ¿sí? Lo hace actuando a los dos niveles. Y eso es todo lo que tienen que saber. Y esto lo van a ver acá, como les digo, en fisio, en fármaco, en pato, en todos lados. Así que es importante saberlo. Bueno, respecto, esas son las únicas hormonas que tienen que saber y pasamos directamente a hablar de agua corporal. El agua corporal en el organismo se encuentra distribuida en un 66.67% o 2/3 de la misma en el intracelular, o sea, todo lo que está por dentro de la célula, y el resto está en el extracelular, o sea, todo lo que está por fuera de la célula, que curiosamente se llama medio interno. A su vez, el extracelular se subdivide en intersticial, que es todo lo que está por fuera de los vasos y por fuera de las células, e intravascular, que es todo lo que está por dentro de los vasos, ¿sí? Otro espacio existente que les comenta Blanco es el transcelular, que constituye un porcentaje muy mínimo del 2.5% del agua total y representaría los espacios anatómicos huecos que presentan los órganos siempre y cuando consten de algún líquido. ¿Qué sería esto? Líquido pleural, líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Todos esos líquidos, los líquidos que están, por ejemplo, entre el peritoneo, ¿sí? O sea, ustedes saben que hay una finísima capa de líquido, pero bueno, es líquido, quiera uno o no. Entonces, todos esos líquidos, el líquido que se encuentra en la sinovia de cada articulación capsular, ¿sí? O sea, todo ese líquido forma parte de lo que es el humor acuoso en el ojo, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, todos esos compartimentos que tienen líquido pero que no se podrían describir como intersticial o intravascular, componen el transcelular. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, todos estos espacios van a estar comunicados entre sí por membranas, porque al fin y al cabo lo que separa un espacio de otro son células, y la barrera de la célula es la membrana plasmática, que son el causante de la distribución asimétrica de los componentes compartimentales. El líquido intersticial a su vez se encuentra separado en una fase. Esto a nadie le importa, esto no lo problema. Bueno, y lo que sí tienen que saber es esto, no aprenderse los números, sino aprender a hacer la observación general de esto. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros vamos a concluir de esto es que el agua corporal total varía según la edad y según el sexo biológico. Sí, según la edad, porque fíjense que un hombre adulto representa el 65% de su peso corporal. En cambio, en un infante el 75% y en un bebé tal vez más. Sí, en un bebé neonato, sí, vieron que siempre los neonatos uno les toca la piel y es requete contra chuavechita. Sí, ¿por qué? Porque justamente son pura agüita. Sí, los bebés son pura agüita. Son como un Michelin, sí, rellenos de agua. Entonces, nada.
¿sí? En ellos representan un porcentaje mayor de su peso corporal total. En la adultez representa menos y en la vejez mucho menos. Cuando nosotros nos ponemos viejitos nos ponemos como una pasa. ¿Sí? Nos arrugamos, estamos menos hidratados, ¿sí? El agua corporal que retenemos de por sí es menos. ¿Sí? Entonces varía según la edad y según el sexo biológico. Ahí como ven, el hombre sí tiene un poco más de agua corporal total respecto de su peso que la mujer. Eso es lo que tienen que concluir, básicamente. Entre los compartimentos del espacio extracelular existe similitud entre los componentes de masa pequeña que se encuentran en solución verdadera, pero amplia diferencia entre los compuestos macromoleculares que quedan atrapados en el intravascular. O sea, ahí como que ya vamos dando la norma para lo que es el equilibrio de Gibbs-Donner. Bueno, el agua corporal total está compuesta, o sea, se hace a puntos de ingresos y egresos. ¿Sí? Ingresos, tenemos la ingesta oral de líquidos, la ingesta oral de sólidos, la producción endógena del metabolismo, ¿sí? Siendo cuál el más representativo, la ingesta oral de líquidos, obviamente, ¿sí? Si no, no te recomendarían todos los días que tomes agua. Te diría, si fuera a punto de los sólidos, te dirían comer todos los días tal cosa. Y los egresos lo componen la orina, la respiración, la perspiración y las heces. ¿Sí? La orina siendo el más importante de todos. La respiración elimina vapor de agua, pero no es lo más importante. La perspiración es la sudoración inconsciente y la sudoración también es una forma de eliminar agua. Esa es la diferencia entre perspiración y sudoración. La perspiración es la sudoración que ustedes están teniendo en estos momentos por estar sentados. Ustedes no están transpirando, o sea, ustedes no es que les corre la gota de agua por la frente. ¿Sí? Pero existe una sudoración inconsciente todo el tiempo, porque recuerden que nuestro metabolismo genera calor inherentemente, según por las leyes de la termodinámica, ¿sí? Siempre se pierde energía en forma de calor. Entonces, si nosotros no eliminásemos calor y líquido a punto de partida de lo que son la piel, ¿sí? No, nos moriríamos, ¿sí? Porque nos calentaríamos tanto en un mundo que ya sería dañino. Y bueno, nada de eso, ¿sí? Y las heces son un punto de eliminación de agua bueno, ¿sí? O sea, sirven para eliminar una buena cantidad de agua, pero también son justamente un punto patológico, ¿no? Cualquiera de estos puede ser un punto patológico, principalmente la orina y las heces, ¿sí? Obviamente, si yo tengo una diarrea, ¿sí? Y le estoy literalmente tirando agua cuando voy a defecar, bueno, ¿sí? Representará un egreso mayor, pero eso es en situaciones patológicas. Bueno, composición iónica de los líquidos corporales. Estos a veces lo preguntan, ¿sí? No sé por qué les gusta preguntar cuál ion abunda más dónde. Pero bueno, ¿cuáles son los iones más abundantes del líquido extracelular? Sodio, cloruro, bicarbonato. Y del intracelular, potasio, magnesio, proteinatos, que es lo más importante, sulfatos y fosfatos. Ambos compartimentos son eléctricamente neutros, o sea que ambos compartimentos tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas. El plasma tiene un 4% más de cationes que el intersticio y un 4% menos de aniones. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Al equilibrio de Gibbs-Donner. Que esto también es pregunta acá, es pregunta en fisio, es pregunta en física, puede ser pregunta en histo, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos el equilibrio de Gibbs-Donner. Al pH fisiológico, 7.4, las proteínas tienen carga predominantemente negativa. Las proteínas, al ser macromoléculas, no pueden difundir libremente entre los compartimentos porque tendrían que atravesar la membrana. Y la membrana, recuerden que no es que deja pasar a cada uno como se le canta la gana. ¿Qué hace la membrana? Te dice, para, te dice. Vos tenés permiso para salir, tenés orden de exocitosis. Si no tenés, no podés pasar, te dice. Entonces, bueno, las proteínas justamente quedan retenidas en el espacio que les corresponda. Esas proteínas lo que hacen es generar una distribución asimétrica de iones difusibles entre los compartimentos, que es lo que vamos a ver a continuación.
Esta simple imagen es el equilibrio de Gibbs-Donner. Fíjense, en el intracelular hay mayor cantidad de proteínas. Las proteínas tienen carga predominantemente negativa, o sea que la carga neta suele ser negativa. ¿Qué va a pasar con esas proteínas? Como no pueden difundir, como son guiones no difusibles, van a provocar una distribución asimétrica de los iones difusibles, de aquellos que sí se pueden mover a merced de la concentración por la membrana. Entonces, como los proteinatos tienen carga negativa, electrostática pura esto es, ¿eh? Como los proteinatos tienen carga negativa, menos con menos se repelen. Entonces, lo que hacen los proteinatos es expulsar, ¿sí? O promover el movimiento de los aniones hacia el compartimento opuesto. ¿Qué quiere decir? Como los proteinatos con carga negativa están en el intracelular, promueven la expulsión, ¿sí? O repelen a los guiones negativos o aniones difusibles, que en este caso está representado por el cloruro. ¿Sí? Entonces fíjense que afuera hay más cloruro que adentro, o sea, hay menor concentración de aniones difusibles. Hay menor concentración de aniones difusibles. Difusible es clave decirlo. Ahora, justamente como los proteinatos tienen cargas negativas, ¿qué hacen? Electrostática, promueven la atracción de guiones positivos o cationes difusibles. Eso hace que ingrese más cantidad de potasio al intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos lo que da el equilibrio de Gibbs-Donner. Ambos compartimentos son eléctricamente neutros. Una negativa, 2, 3, 4. Una positiva, 2, 3, 4. Más 4 menos 4, 0. En el intracelular, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativas. Ambos compartimentos son eléctricamente neutros, pero hay mayor presencia de cationes difusibles en el compartimento con los proteinatos y menor presencia de aniones difusibles en el compartimento con los proteinatos. ¿Eso se debe a qué? A las leyes de electrostática. Al positivo, a los de igual signo se repelen, los de signo opuesto se atraen. ¿Sí? Así que nada, eso es básicamente el equilibrio de Gibbs-Donner. O sea, ¿se entiende el por qué se genera esta distribución asimétrica? Sí, se entiende. Sí. Bueno, y a pesar de que dijimos que ambos compartimentos son eléctricamente neutros, uno podría preguntarse, ¿por qué acá se ven los más y acá se ven los menos? Bueno, los que ya cursaron fisio lo tienen que saber, ¿sí? Porque se dice que el intracelular es negativo y el extracelular es positivo. Esto justamente es lo que permite la despolarización de la membrana. ¿Por qué uno dice despolarización? Porque justamente hay polarización, hay polos. Así como el planeta tiene polo norte y polo sur, ¿sí? Una batería tiene polo negativo, polo positivo, bueno, lo mismo. La célula tiene polo positivo afuera y polo negativo adentro, ¿sí? Cuando justamente esa diferencia de cargas, esa predominancia de las negativas adentro y las positivas afuera se pierde, es que la célula se despolariza. Y esa es la base de la transmisión del impulso nervioso y del impulso contráctil, ¿sí? A partir de los músculos. Ahora, ¿por qué hay eso negativo y eso positivo adentro si los dos compartimentos son eléctricamente neutros? Porque lo negativo es la faz intracelular de la membrana y la faz extracelular. Una hemicapa se dice que es positiva y la otra hemicapa es negativa. ¿Por qué? Porque tienen guiones muy cercanos. Tienen guiones de la carga que corresponda, la hemicapa externa cationes, la hemicapa interna aniones, los tienen ahí cerquita, por una cuestión de proximidad. Pero si yo me pongo a contar todos los iones que hay adentro y todos los iones que hay afuera, son eléctricamente neutros. Nada más que cerca de la membrana, pero en el intracelular, se concentran mucho los iones negativos. Y cerca de la membrana, pero en el extracelular, se concentran muchos cationes positivos.
¿sí? Como que se amontonan en ese lado. Por eso dan esa carga positiva y negativa. Bueno, ¿se entiende? Sí, se entiende. Sí. Tengo la garganta a la miseria, por eso si me escucho medio hecho pelota. Bueno, el equilibrio de Gibbs-Donald tiene 3 requerimientos para cumplirse. Ambos compartimentos deben ser eléctricamente neutros. Por ello, en el lado con proteínas, de carga predominantemente negativa, habrá mayor concentraciones de cationes difusibles que ingresaron al espacio con proteínas atraídos por sus cargas. A causa de la búsqueda de la electroneutralidad, habrá mayor concentración de cationes y menor cantidad de aniones en el espacio que tengan los proteinatos, y la presión osmótica es ligeramente mayor en el espacio con proteinatos. El equilibrio de Gibbs-Donald explica por qué la suma de aniones y cationes es superior en el intracelular, de lo que digo, donde son más abundantes las proteínas que en el espacio intersticial. Es importante destacar que las diferencias entre las concentraciones de los iones difusibles entre los compartimentos es generada por las estructuras existentes en las membranas celulares. ¿Y por qué es tan importante el equilibrio de Gibbs-Donald? Porque básicamente es la base de la vida, ¿sí? Gracias a que la célula vive en este desequilibrio equilibrado, ¿sí? Es medio paradójico, pero es así. La célula se desequilibra todo el tiempo, ¿sí? Para permanecer en un equilibrio de vida, ¿sí? Gracias a ese desorden es que vive. ¿Vieron cuando siempre uno dice que a veces una persona es desordenada, pero encuentra todas las cosas en su desorden? Como que uno dice que la persona es ordenada en su desorden. Bueno, las células son eso, son ordenadas en su desorden. ¿Por qué? Porque gracias a esa distribución asimétrica que generan, no solo con estos iones que están acá en la imagen, sino por ejemplo el sodio, ¿sí? Como la célula constantemente está echando al sodio, ¿qué quiere hacer el sodio por concentración? Volver a entrar. Y la célula dice, bueno, vos querés volver a entrar, te puedo ofrecer entrar con glucosa, te puedo ofrecer entrar con un aminoácido, ¿sí? Ni lerda ni perezosa la célula. Entonces, siempre usa a favor, ¿sí? Esa necesidad de lograr el equilibrio que tienen los iones, y también justamente es quien promueve ese desbalance. ¿Sí? Eso es la base de la vida, ¿sí? Porque la única célula que está en equilibrio, ¿ustedes saben cuál es la única célula que está en equilibrio? ¿Mm? ¿Saben cuál es? La célula que está en equilibrio. La única célula que está en equilibrio, sí, entre sus dos espacios. La célula que está muerta. Exacto, sí, muy bien. Si es la base de la vida, la única célula en equilibrio es la muerta. Cuando la célula está muerta, tiene lo mismo de cada lado, ¿sí? Bueno, presión osmótica de los líquidos corporales. Esto básicamente es un repaso del ingreso, ¿sí? Así que no me voy a detener acá. Pero ustedes tienen que recordar que la presión osmótica, ¿qué es? Es la presión que ejercen las partículas. Y las partículas importan por la cantidad y no por la calidad. Esto ya lo habíamos hablado en su momento, ¿sí? Cuando lo hablamos, ¿cuándo? Con glucógeno, ¿sí? Si yo tengo 1000 glucosas formando una molécula de glucógeno, ejerce la presión osmótica de una partícula. Si yo tengo 1000 glucosas sueltas, ejercen la presión de 1000 partículas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La presión osmótica es una propiedad coligativa que depende del número de partículas y no de la calidad de las mismas. Para su medición se utilizaba la concentración molal. ¿Se acuerdan que se medían molales? Sí, debido a que es una propiedad que no se modifica con la temperatura. ¿Por qué? A ver, los acérrimos adictos al ingreso. ¿Cuáles eran las propiedades que no se modificaban con la temperatura y por qué? ¿Se acuerdan de eso? No. Porque no tiene volumen, ¿sí? No tiene mililitros, ¿sí? Toda unidad que tenga volumen se modifica con la temperatura. Sí, entonces justamente, ¿cuáles son las unidades que no se modifican con la temperatura? Todas aquellas que no tengan volumen, no hay ni que memorizarlas.
Solamente hay que saber cuáles eran las unidades, nomás saber qué era molar, qué era molal, qué era peso en peso, qué era, bueno, peso en peso, masa en masa, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, una solución de un molal es aquella que ejerce la presión osmótica de 22.4 atmósferas y se congela a menos 1.86 grados Celsius, ¿sí? Un mol de partículas se denomina osmol, ¿sí? Si a su vez este se lo disuelve en 1000 gramos, perdón, de agua, da una solución de un osmolal. ¿Sí? Todo eso es un repaso de lo que ustedes ya vieron. Bueno, y después tenemos el efecto de Starling, ¿sí? El efecto de Starling es también otra cosa que van a ver acá, van a ver en fisio, van a ver en física, van a ver en semio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el punto de partida del edema, ¿sí? Es el punto de partida del edema. Todo edema tiene como funcionamiento, ¿sí? O como punto de partida teórico, el desbalance en este efecto. ¿Sí? ¿Sabes lo que es el edema, no? ¿No? El edema es cuando se... Sí. Sí, bueno, yo sí, pero porque ya Ah, lo vi. bueno, ¿qué es el edema? Es como un hinchazón que se causa por exceso de líquido, que está como Es el infección, aumento ¿cierto? de líquido en el espacio intersticial, ¿sí? Que la gente común le dice hinchazón, ¿sí? La gente común. No es que seamos dioses, pero bueno, justamente nosotros tenemos que usar el lenguaje más teórico posible. Pero sí, es la famosa hinchazón. Sí, lo más común de ver es cuando a la gente se le hinchan generalmente los miembros inferiores. Sí, se le hinchan los pies, las piernas, sí. Y no es una cuestión, o sea, obviamente se empeora con determinados estados, como por ejemplo personas que padecen varices, sobrepeso, sí, pero por ejemplo una persona considera sana y delgada, ¿sí? Puede padecer edema también. ¿Por qué? Por el trabajo que posee. Si sos guardia de seguridad, tenés que estar en una garita, ponerle que la mayoría del tiempo estás sentado. Si sos un oficinista, ¿sí? Si sos estudiante, ¿sí? Se te pueden edematizar a veces los miembros inferiores. Ahí está, disculpe, estaba tomando agua. Porque tengo la garganta a la miseria. Bueno, efecto de Starling, ¿sí? El efecto de Starling se da a nivel de los capilares. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Que el capilar qué es? Es un capilar. El capilar es un tipo de vaso sanguíneo. Para los que todavía no cursaron histo, si el capilar es un vaso sanguíneo, el capilar es capilar. El capilar no es arteria, el capilar no es vena. El capilar es capilar. ¿Sí? Y tiene su descripción y particularidades propias. Entonces, los capilares tendrán un extremo arterial, ¿sí? Y un extremo venoso, ¿sí? Son en la interconexión entre el sistema arterial y el venoso. En el extremo arterial, ¿sí? La presión hidrostática ejercida por la sangre, que básicamente es la presión arterial, es mayor, porque viene de las arterias, justamente viene con toda la fuerza de contracción cardíaca, o sea, todavía está conservada. Sí, se va perdiendo de a poco, pero sigue conservada. Entonces, en el extremo arterial, la presión sanguínea es de 30 milímetros de mercurio. Y a lo largo del capilar decae hasta que cuando ingresa a lo que es el sistema venoso, únicamente tiene 10 milímetros de mercurio de presión. ¿Sí? Entonces, primero hay que entender eso. ¿Qué es blood pressure? Presión sanguínea o presión arterial o presión hidrostática ejercida por la sangre, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces, justamente como es una presión hidrostática, a ustedes cuando estudiaron física en el ingreso, les enseñaron que había dos tipos de presiones en fluidos. La presión hidrodinámica, que se ejerce en el sentido que fluye el fluido, y la presión hidrostática, que se ejerce de manera perpendicular por el fluido sobre el continente, por el contenido sobre el continente. ¿Qué es perpendicular? Que si yo tengo acá la pared del vaso sanguíneo, se ejerce a 90 grados, que es lo que vemos acá. Por eso es una flecha. No es que es casual que la flecha sea en vertical por una cuestión esquemática. No, no, no. O sea, está así en el esquema, pero aparte es así, porque la presión sanguínea es presión hidrostática. Sí.
Si no, no la podría medir si no hiciese presión sobre el vaso sanguíneo. Ahora, después si yo quiero ver la velocidad del flujo, ¿se puede ver la velocidad del flujo? Y sí, con un eco, por ejemplo, con un eco Doppler, ¿sí? Con un Doppler en realidad. No con un eco... Bueno, sí, también, es lo mismo. No sé para qué hablar de estupidez. Pero bueno, un eco Doppler, uno hace un eco Doppler y con el efecto Doppler, que ustedes creo que lo aprendieron los que cursaban física, lo deberían haber aprendido ya, el efecto Doppler, justamente uno mide la velocidad con la que se acerca o se aleja algo, ¿sí? Y ahí básicamente estás midiendo qué cosa, la presión hidrodinámica, ¿sí? Bueno, ahora, teniendo en cuenta la presión hidrostática, dijimos que en el extremo arterial es de 30 y en el extremo venoso es de 10, o sea que decae, ¿sí? Decae. Y luego tenemos que tener en cuenta las presiones oncóticas. ¿Qué son las presiones oncóticas? Esto ya lo habíamos visto, creo, en algún momento, y dijimos que la presión oncótica es la fracción de la presión eh, osmótica ejercida por las proteínas. También se la llama presión coloidosmótica, porque es la fracción de la presión osmótica ejercida por el coloide, o sea, las proteínas. ¿Sí? Entonces es lo mismo, presión coloidosmótica o presión oncótica. Entonces, ¿dónde hay compartimentos? Y bueno, ya dijimos que hay compartimentos. ¿Dije dónde hay compartimentos? ¿Dónde hay proteínas? Quise decir, si no sé si dije mal. ¿Dónde hay proteínas? En ambos compartimentos. Sí, ustedes saben que la sangre tiene proteínas, por lo tanto tiene presión oncótica. ¿El intersticio tiene proteínas? Sí, tiene presión oncótica. Entonces, ambos compartimentos tienen presión oncótica. ¿Qué hace la presión oncótica? ¿Tiende a echar al líquido o tiende a querer que se quede? Tiende a hacer que se quede, ¿sí? A diferencia de la presión hidrostática, que lo que quiere es expulsar líquidos fuera del continente, expulsar contenido fuera del continente, la presión oncótica quiere conservar contenido dentro del continente, ¿sí? Tira hacia adentro, tira a favor suyo. Entonces, ¿dónde hay más proteínas? ¿En la sangre o en el intersticio? En la sangre. Entonces, la presión oncótica de la sangre será de 30 milímetros de mercurio a favor. Fíjense que la flecha apunta hacia adentro. Y las proteínas están adentro de la sangre, o sea que justamente tironean a su favor. Sí, tiene una presión oncótica de 30 milímetros de mercurio. Y la presión de las proteínas intersticiales, que son menor en cantidad, es de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la diferencia de presiones es, justamente como son vectores, como son fuerzas que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿sí? Como para que vean que el ingreso no fue tan al pedo, ¿sí? Son fuerzas que tienen la misma dirección, ¿sí? Pero sentidos opuestos se restan. 30 menos 10, una diferencia de presión oncótica de 20 milímetros de mercurio a favor de quién? Del ingreso al capilar o del ingreso al sistema circulatorio. Teniendo en cuenta eso, la diferencia de presión oncótica y las presiones hidrostáticas o presiones sanguíneas, es que se establece el efecto de Starling. Entonces, ¿qué tenemos en el extremo arterial? En el extremo arterial tenemos que la presión sanguínea es de 30 milímetros de mercurio, de 30 milímetros de mercurio. ¿Y cómo era la diferencia de presiones oncóticas? Perdón, de 20 milímetros de mercurio. Entonces, lo mismo, fuerzas que son de igual dirección, pero de distinto sentido. ¿Qué hacen? Se restan. 30 milímetros de mercurio menos 20, 10. ¿A 10 a qué? A favor de la salida. La que gana es la presión hidrostática. ¿Y la presión hidrostática qué quiere hacer? Sacar contenido del continente. Está empujando hacia afuera, como la flechita me lo indica. Entonces hay una diferencia a favor del flujo de agua de 10 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es el chiste? ¿El chiste es que solo sale agua? No, sale agua con todas las cosas. ¿Sí? Sale agua con metabolitos, sale agua con desechos, sale agua con nutrimentos, sale agua con todo lo necesario para ese tejido. Tanto necesario porque su labor le corresponde,
como necesario porque lo necesita. Por ejemplo, si sos el hígado, y bueno, no sé si a vos te encanta recibir grupos amino. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que, bueno, alguien los tiene que recibir. Si alguien tiene que agarrar esos aminoácidos para hacerle después el ciclo de la urea. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos entonces en el extremo arterial. Una diferencia a favor de la salida. Pero en el extremo venoso la presión sanguínea decaía hasta 10 milímetros de mercurio. Entonces ahora la diferencia es distinta. Hay 10 milímetros de mercurio de presión sanguínea y 20 milímetros de mercurio de presión oncótica, de diferencia de presión oncótica. Entonces, misma dirección, distintos sentidos se restan. ¿Sí? Más 10 menos 20, ¿sí? Tenemos 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio, ¿a qué? A favor del ingreso al sistema circulatorio. Y cuando ingresa sola el agua, no. Ingresa con combustibles que esté mandando tal vez desde ese tejido a otro, con desechos, con productos finales del metabolismo, con lo que sea, ¿sí? Pero bueno, este es básicamente el sistema por el cual se produce el intercambio, ¿no es cierto?, en lo que es los capilares, ¿sí? Esa es la base del intercambio a nivel capilar. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, sí. Sí. ¿El resto? Sí, también. Bueno. Bueno. Después tenemos las alteraciones del equilibrio hídrico, que tenemos. Perdón, profe. Sí. O sea, el efecto este de Starling sería las diferencias de presiones y explicar el dibujito ese. Claro, las diferencias de presiones y explicar por qué se produce el intercambio. Ah, ok. Sí, justamente que es por las diferencias de presiones. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, lo más clásico, cuando una persona está edematizada, bueno, una persona puede estar edematizada porque tiene fallo en la bomba muscular, más algún problema en la circulación, por ejemplo, venas varicosas o varices, sí, que obviamente dificultan el retorno de la sangre y hace que se estanque, sí, y eso edematiza al estar estancada la sangre. Otra muy común es, por ejemplo, que la persona tenga menor cantidad de proteínas, sí, tiene menor presión oncótica, entonces no puede retener bien el líquido. Sí, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia hepática. Sí, que vieron que yo les dije que hacían lo que se llama ascitis. Ustedes busquen lo que es ascitis y es una panza llena de líquido. Es una panza gigantesca, ¿sí? Y es porque se les llena de líquido porque justamente como no tienen proteínas, no pueden mantener el líquido adentro del torrente sanguíneo. Sí, se les escapa el agua porque no la pueden retener. Bueno, alteraciones del equilibrio hídrico. Tenemos deshidratación e hiperhidratación. Bueno, el nombre es bien sugerente, ¿no? ¿Qué es la deshidratación? Es la deficiencia de agua. Y la hiperhidratación, el exceso de la misma. Ambas pueden ser hipertónicas, isotónicas o hipotónicas. ¿Quién es el que está tónico? La sangre. ¿Quién está hipertónica? La sangre. ¿Quién está isotónica? La sangre. ¿Quién está hipotónica? La sangre. ¿Quién está hipertónica? La sangre. Se lo voy a decir así porque siempre, nunca aclaran bien quién. O no, para estudiarlo no entienden quién. Entonces, si no saben quién es el que tiene la tonicidad así, no pueden entenderlo. Isotónica, la sangre. Hipotónica, la sangre. ¿Sí? Entonces, si yo tengo deshidratación, tengo agua por de menos. ¿Cómo hago que perdiendo agua la sangre se ponga hipertónica? Perdiendo exclusivamente agua. Perdiendo exclusivamente agua. Si yo pierdo únicamente agua, voy a dejar el compartimento intravascular hipertónico. O sea que va a haber más soluto para esa cantidad de solvente. ¿Cómo hago que perdiendo agua deje la sangre isotónica? Perdiendo ambos en proporcionales concentraciones. ¿Sí? Pierdo ambos en concentraciones proporcionales, tanto agua como solutos. ¿Y cómo hago que perdiendo agua la sangre quede hipotónica?
perdiendo agua y solutos, pero soluto en mayor cantidad, no en cantidades proporcionales. Sí, proporcionales, ¿qué sería? Que para esa cantidad de solvente, la cantidad correspondiente de solutos. Bueno, para que la sangre quede hipotónica, o sea, que tenga poco soluto para la cantidad de solvente, sí, perdiendo agua quiere decir que pierdo agua, pero pierdo mucha cantidad de iones con esa agua, o sea, no en cantidades proporcionales. Y bueno, lo opuesto se cumple, que es la hiperhidratación, nada más que van a ser equivalentes. La hipertónica va a ser la hipotónica y la hipertónica de esta, la hipotónica de aquello. ¿Sí? O sea, la causa, las causas son equivalentes así. ¿Sí? Sí, tienen la misma causa, así se entienden. Ahora, la hiperhidratación, ¿cómo hago yo? Teniendo un exceso de agua para que la sangre quede hipertónica, o sea que tenga mucho soluto para la cantidad de solvente. Bueno, meto agua, pero meto más concentración de iones que de agua, ¿sí? Entonces voy a estar hipertónico, ¿sí? ¿Cómo hago para hiperhidratarme quedando isotónico? Metiendo agua con soluto en cantidades proporcionales. ¿Y cómo hago para hiperhidratarme y dejar el contenido intravascular hipotónico? ¿Sí? O sea, que tenga poco soluto para la cantidad de solvente. Bueno, consumiendo únicamente agua. Únicamente a expensas del solvente. ¿Sí? Por eso les digo que son equivalentes, porque la hipertónica, la deshidratación hipertónica, se logra perdiendo únicamente agua. La hiperhidratación hipertónica, perdón, la hiperhidratación hipotónica se logra a expensas de ganar únicamente agua. O sea, se dan a expensas del solvente puro. La deshidratación hipertónica con la hiperhidratación hipotónica se dan a expensas del solvente puro. Las isotónicas a expensas del solvente y el soluto en cantidades proporcionales. Y la deshidratación hipotónica y la hiperhidratación hipertónica se dan a expensas de ganar más soluto que solvente. Se incorporan los dos, pero no en cantidades proporcionales, siendo mayoría el soluto que el solvente. ¿Sí? Bueno, en base a eso, ¿cómo se logra una deshidratación? Bueno, disminuyendo los ingresos o aumentando los egresos o ambos, sí, al mismo tiempo. La hipertónica es pérdida de agua principalmente, como en la diabetes insípida. La isotónica es pérdida de agua y electrolitos en proporciones iguales. Proporciones iguales es como erróneo. Sí, o sea, no es correcto escribir proporciones iguales porque si yo pierdo, suponete, 100 gramos de agua, no voy a perder 100 gramos de electrolitos. ¿Sí? Sino que es pérdida de agua y electrolitos en cantidades proporcionales. O sea que para esa cantidad de agua, la cantidad de electrolito que le corresponda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sería? Que si yo pierdo 1 litro de agua, bueno, haya un sobrecito de jugo únicamente en ese litro de agua. ¿Sí? Si yo pongo 1 litro de agua que pesaría 1 kilo, no pongo 1 kilo de jugo. ¿Sí? ¿Me explico? Eso sería proporciones iguales. Que yo en mi litro de agua ponga 1 kilo de jugo. No, no se pierden así, se pierden en proporciones, en cantidades proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que yo perdí 1 litro de agua con un sobrecito de jugo diluido. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende con el concepto ese del jugo? Sí. Sí, bueno. Entonces, la isotónica se puede dar en los vómitos, en las diarreas o en las fístulas, que son intercomunicaciones gastrointestinales. Y la deshidratación hipotónica sí es cuando se pierden principalmente electrolitos, por ejemplo, el tratamiento crónico con natriuréticos, deficiencia de mineralocorticoides por insuficiencia suprarrenal. Sí, apréndanse un ejemplo de cada uno y punto. No vale ver la patogenia porque básicamente no... ¿Cómo se dice? No es pato, sí, no le van a apuntar eso. Bueno, entonces, tenemos acá deshidratación hipotónica. ¿Quién está hipotónica? La sangre. ¿Y eso qué hace? Que se produzcan movimientos de ósmosis. ¿Cuál es la diferencia entre la ósmosis y la difusión?
La ósmosis no es la del agua y la difusión de el movimiento de La las ósmosis partículas es el agua, así lo definís. es la difusión de las partículas del agua a través de la membrana. Ok, bueno, y no. Esto es de jodido, nomás te lo hago. Bueno, podés definir ósmosis usando la palabra difusión. Si te estoy pidiendo que me digas la diferencia. No me puedes decir la ósmosis es la difusión de las partículas de agua. ¿Y la difusión qué es entonces? Como yo te diga, la difusión es la ósmosis de las partículas de soluto. Esto, pero de jodido nomás te lo hago, ¿eh? Pero para que vean, para que, o sea, se den cuenta nomás. ¿Quién escribió? ¿Quién me dice que escribieron? ¿Me mandó a cagar Valentina? Valentina fue la que habló, ¿no? Sí, sí, fui Sí. yo, no te dije que cualquiera, si tenés razón. Sí, o sea, pero esto es de jodido nomás. Como cuando dicen, definime, no sé, qué sé yo, definime lo que es, no se me ocurre nada, pero vieron que siempre te dices, o sea, no puedes definir la palabra con la palabra, ¿sí? Ni menos con su antónimo, ¿sí? Porque no es es como una definición por contraposición y no sirve. Hay que cambiar la palabra difusión nomás. ¿Qué es la ósmosis? Es el... Movimiento. Eso, ¿sí? Es el movimiento del solvente, que normalmente es el agua, ¿sí? La ósmosis son los movimientos de solvente entre compartimentos, ¿sí? Y la difusión son los movimientos de soluto, ¿sí? Esa es la diferencia, no pueden dudar eso. Si lo sabían y no contestaron, bueno, hablan al micrófono, chicos, pero si no lo sabían, eso no lo pueden dudar ustedes, ¿sí? O sea, es algo que tienen que tener clarísimo, vienen de ya hacer el ingreso, o sea, la ósmosis es el movimiento de solvente, la difusión es el movimiento de soluto. Entonces, cuando la sangre está hipotónica, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay más agua? En el extracelular que en el intra. Por lo tanto, ¿qué hace el agua? El agua hace ósmosis y trata de balancear las concentraciones. ¿Y el agua cómo se mueve? Desde donde hay mayor potencial hídrico a donde hay menor, es decir, de donde hay más agua a donde hay menos, o desde la menos concentrada a la más concentrada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hinchar las células de los tejidos, ¿sí? Y si la hinchazón es mucha, las puede reventar, ¿sí? Después tenemos la deshidratación isotónica, donde ambos compartimentos están en equilibrio, o sea, la célula no está ni hinchada ni crenada, pero ¿qué pasa? Hay menos volemia. Quieras o no, hay menos volemia, ¿sí? El movimiento entre compartimentos de iones y o sea, de solutos y solventes está equilibrado, ¿sí? Pero de por sí hay menos agua dentro del organismo, digamos, ¿no? Que esté equilibrado no quiere decir que esté todo bien. Y cuando estamos en una hipertónica, ¿sí? Cuando estamos en una hipertónica, ¿sí? ¿Quién está hipertónica? La sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el agua? Va desde el compartimento con mayor potencial hídrico o con mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua o desde la menos concentrada a la más concentrada. ¿Y eso qué hace? Que el agua salga de las células y que las células se crenen o se arruguen, se pongan como una pasa, ¿sí? Y nada, básicamente esa es la generalidad. Y bueno, se aplica en contraposición, así como vimos acá. Sí, se aplica en contraposición los mismos dibujitos, pero para la hiperhidratación. La hiperhidratación es por aumento en la ingesta o disminución en la excreción, o ambas, ¿sí? O sea, aumentan los ingresos, disminuyen los egresos, o los dos juntos al mismo tiempo. Tenemos la hipertónica, que es cuando aumentan los electrolitos principalmente, como en el tratamiento crónico con soluciones hiperosmolares en el Cushing. En la isotónica, que es cuando aumenta el agua y electrolito en cantidades proporcionales, como el edema de miembros inferiores en la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipoproteinemia o excesiva incorporación de soluciones isotónicas, y la hipotónica, que es cuando aumenta principalmente el agua, como por ejemplo en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Sí? Son todas esas las situaciones en las que ustedes pueden encontrar cada patología. Bueno, después tenemos los buffers. ¿Qué son los buffers? Son
solución, está escrito, son soluciones constituidas por un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal, nada más que normalmente se da con ácidos débiles de nuestro organismo y su sal. ¿Qué es su sal? Básicamente su par conjugado ácido-base. ¿Sí? Sí. ¿Es ingreso esto? Es puro ingreso. ¿Sí? O sea, por si ustedes creían que el ingreso era el ingreso y ya, y me olvido, y como Milhouse, vete al demonio, Krabappel, sí, no, bueno, no sé si son de ver los Simpsons o son de la gente que no ve los Simpsons. Porque vieron que el mundo se divide entre los que ven y hacen referencias todo el tiempo de los Simpsons y las que no los hacen. Vieron que hay gente que habla como en idioma Simpson. Como que todo el tiempo te tira las referencias. ¿No? ¿Ustedes no son de esos? Obvio, Ah, ¿vos sí? Bueno, siempre. hay un Eso Simpson y Disney. maníaco. Claro, sí, no, es que yo en mi caso no soy tanto, pero sí tengo amigos que literalmente es como que te hablan constantemente usando referencias de los Simpsons. Es muy loco. Hay toda una cultura ahí. No sé si todo el tiempo, pero sí. Claro, no, no, tengo un amigo que literalmente es como Simpson adicto nivel alto, digamos, ¿sí? Tiene mucha referencia todo el tiempo. Y se acuerda los capítulos, se acuerda qué pasa, todo. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué son los sistemas amortiguadores? Constituidos por un ácido débil y su sal, trabajan conjuntamente para mantener el equilibrio ácido-base. ¿Qué es mantenerlo? Evitar cambios bruscos. ¿Qué es brusco? Más o menos una unidad de su pK. Más o menos una unidad de su pK. Sí, todo ingreso, todo ingreso. En el compartimento intracelular, los sistemas formados por proteínas y fosfatos es el más importante. Respecto del espacio extracelular, sí, bueno, respecto del líquido extracelular, el espacio más importante es el intravascular, pues por ahí circula toda la acumulación sistémica de ácidos y bases. Por lo tanto, sus buffers más importantes van a ser el de bicarbonato de ácido carbónico y el de la hemoglobina oxigenada desoxigenada. Bueno, en lo que respecta a las proteínas, tenemos específicamente la hemoglobina, donde tenemos la histidina, que era el único aminoácido con capacidad buffer a pH fisiológico. ¿Por qué? Porque es el único que tiene su pK próxima al pH sanguíneo. Si les preguntaban por qué. Sí, entonces el núcleo imidazol de la histidina, único aminoácido con capacidad buffer, es el único, bueno, con capacidad para captar o ceder protones y otorga a las proteínas un papel amortiguador. En sangre, la oxihemoglobina, desoxihemoglobina forman el sistema buffer que influye sobre el buffer de bicarbonato y ácido carbónico. Ya vamos a ver por qué decimos que influye, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es lo que se llama el desplazamiento de los cloruros, ¿sí? Fosfatos. El ácido ortofosfórico posee 3 protones ionizables, o sea, tiene 3 chances de buffer. Nosotros el que usamos en nuestro cuerpo es el de fosfato di, fosfato mono, que es el de la pK2, ¿sí? El de la pK2, ¿sí? Fosfato mono, fosfato di son los que funcionan como buffer en una relación 4:1. 4:1, fosfato di, fosfato mono, lo que indica que este va a amortiguar mejor ácidos que bases. Eso es una generalidad, ¿sí? Es más común que nuestro cuerpo produzca ácidos que bases. Por lo tanto, nuestros buffers neutralizan mejor ácidos que bases. Están preparados para neutralizar mejor ese tipo de sustancias. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la concentración de la base del buffer siempre es mayor que la del ácido. ¿Mm? Bueno, bicarbonato ácido carbónico, el dióxido de carbono formado como producto del metabolismo se combina con la fase hídrica y es convertido en ácido carbónico mediante la anidrasa carbónica, reacción que vimos 700, 500 mil veces, ¿sí? Que posteriormente cede un protón y se ioniza a bicarbonato. De la relación extraída entre sus concentraciones se determina que neutraliza mejor ácidos también, ¿sí? Básicamente esos son los buffers, punto, ¿sí? O sea, proteínas, hemoglobina, ¿sí? Y bicarbonato ácido carbónico en sangre y fosfato principalmente en el intracelular. Bueno, después, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono por la sangre? ¿Sí? Bueno, este gas se disuelve en el volumen sanguíneo de acuerdo a su constante de solubilidad. Y esto, aunque no lo crean, también es ingreso. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ingreso cuando ustedes vieron las leyes de difusión de los gases? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿O prefieren no recordarlo?
Igual es un tema, no sé si es muy popular el tema, pero porque aparte ni la cátedra sabía usarlo bien. Entre malos recuerdos en inglés. Malas épocas. No, No, no se habla de Bruno. no. Bueno, pero bueno, todo esto del transporte de dióxido de carbono también se puede hacer con la ley de difusión de gases, específicamente con la ley de Graham, ¿sí? Entonces, este gas disuelto en el volumen sanguíneo de acuerdo a su constante de solubilidad y a la presión parcial del gas, bueno, según la ley de Henry también, bueno, sí, Henry y Graham se aplican los dos, el 90% del dióxido de carbono se encuentra como el bicarbonato, ¿sí? Aproximadamente el 5% se combina con la hemoglobina y forma carbamino. ¿Qué es carbamino? Es básicamente dióxido de carbono unido al amino de las proteínas. Bien sencillito. Y el resto se encuentra disuelto, ¿sí? 90% entonces como bicarbonato, 5 unido a la hemoglobina y el resto disuelto, ¿sí? Se tienen que saber eso. El transporte de dióxido de carbono, 90 bicarbonato, 5 hemoglobina, 5 disuelto. El carbamino resulta de la unión del dióxido de carbono con los grupos alfa-amino terminales de las cadenas de la hemoglobina. Este proceso espontáneo sucede con mayor facilidad debido a que la presión parcial de oxígeno en los pulmones permite la liberación del dióxido de carbono y su salida por ventilación respiratoria, y las bajas presiones parciales de oxígeno en los tejidos periféricos y las altas presiones de dióxido de carbono facilitan su unión a la hemoglobina para que así sea llevado hasta el pulmón. Este efecto se denomina efecto Haldane y es la inversa del efecto Bohr, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Bueno, bicarbonato, pero a la vez no es nada que no sepan, ¿sí? O sea, básicamente carbamino es unido al grupo amino. Bicarbonato es el resultado de la hidratación en los eritrocitos por acción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? O sea, el bicarbonato, ustedes saben que se obtiene dióxido de carbono hidratado, o sea, dióxido de carbono más agua, da ácido carbónico. El ácido carbónico al pH fisiológico se descompone en bicarbonato más un protón, y ese bicarbonato es el gas de Buffer. En estos casos, la reacción transcurre a la derecha si hay iones positivos que puedan neutralizar el anión. Sí, algo a remarcar es la capacidad de la hemoglobina oxigenada de carácter ácido para neutralizar las bases fijas como los iones de potasio, y a su vez, cuando está desoxigenada en los capilares, libera una base para neutralizar bicarbonatos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en breve, ¿sí? Que es justamente esto. Desplazamiento de los cloruros, ¿sí? Que es básicamente un transporte de gases donde se produce el intercambio iónico dentro de los eritrocitos, y se distinguen dos situaciones: en los tejidos extrapulmonares y en los tejidos pulmonares. Este conjunto de intercambios lo vamos a conocer como fenómeno de Sands-Hamburger, ¿sí? O Hamburger, como quieran decir, qué sé yo, no sé cómo se dice. Alemán, creo que. Y explica, o polaco, de por ahí. Explica la mayor capacidad de transporte de dióxido de carbono en forma de bicarbonato por el plasma cuando está en contacto con los glóbulos rojos, ¿sí? Y es este dibujito. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Un eritrocito, ¿Por qué? porque tiene forma bicóncava y además tiene la hemoglobina. Muy bien, ¿sí? Tiene forma de disco bicóncavo y tiene la hemoglobina. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, las flechitas rojas son tejido extrapulmonar. Las flechitas negras son tejido pulmonar. Entonces, en el tejido extrapulmonar, cuando el eritrocito llega oxigenado a los tejidos extrapulmonares, el dióxido de carbono, ¿cómo es en los tejidos extrapulmonares? Alto, ¿sí? Porque está metabolizando. Ese gas en altas concentraciones difunde libremente al interior del eritrocito, porque aparte es apolar, ¿sí? Ingresa, se combina con agua, o sea, se hidrata mediante anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico. El ácido carbónico al pH fisiológico se descompone en bicarbonato y un protón. El protón es amortiguado por la hemoglobina, ¿sí? Por la hemoglobina, que, bueno, nada, ustedes saben que tiene la histidina que hace la función buffer. Cuando la hemoglobina es utilizada como amortiguador, esto disminuye ¿qué cosa? Su afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque ese era el efecto Bohr. ¿Se acuerdan cómo una elevación de la concentración de dióxido de carbono con una consecuente disminución del pH
si elevaban la P50 de la hemoglobina o disminuían su afinidad por el oxígeno. Si yo meto muchos protones adentro del eritrocito, lo que estoy haciendo básicamente es disminuir el pH. Al disminuir el pH de manera transitoria, lo que hago es, ¿qué cosa? Aumentar la P50 de la hemoglobina o disminuir su afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, se lo hace que lo libere de manera más rápida, ¿sí? Favorece la liberación del oxígeno. Es por eso que la hemoglobina pasa de oxihemoglobina a hemoglobina libre, que sigue amortiguando el protón y se entrega el oxígeno. El oxígeno pasa a los tejidos extrapulmonares y obviamente sirven de alimentador. El bicarbonato, por su parte, sale ¿sí? a la sangre mediante el transportador banda 3 en contratransporte con un cloruro. Por eso se llama desplazamiento de los cloruros. ¿Por qué? Porque los cloruros en el sector venoso, viajan dentro del glóbulo rojo. Eso hace que los glóbulos rojos del sector venoso sean ligeramente más gorditos que los glóbulos del sector arterial. ¿Por qué? Porque tienen el cloruro adentro y el cloruro eleva ligeramente la presión osmótica del eritrocito, lo que hace que le entre un poquitito más de agua. Entonces, en el sector venoso, los eritrocitos son un poquito más gordos que en el sector arterial. Eso se traduce en ¿qué cosa? En una eritro más alta, ¿sí? O sea, que el volumen de la sangre representado por los eritrocitos sea un poquitito mayor, ¿sí? Bueno, que esto también lo van a ver en fisio, así que para los que la cursaron se tienen que acordar, para los que no la cursaron lo van a ver este año de nuevo, así que apréndanselo ahora. Y en los pulmones, bueno, y acá está obviamente la neutralización de la hemoglobina, ¿no es cierto? También por la neutralización del potasio. Bueno, el oxígeno, cuando estamos en tejido pulmonar, o sea, en los alvéolos, en los capilares a nivel de los alvéolos, el oxígeno está en mayor concentración, por lo tanto difunde libremente hacia el interior del eritrocito. Esto hace que se eleve mucho la concentración de oxígeno dentro del eritrocito y se forme oxihemoglobina, porque alcanzamos justamente, ¿qué cosa? La concentración necesaria para que la hemoglobina se oxigene. Recuerden que la hemoglobina era 4 subunidades que recién captaban oxígeno cuando se daban cuenta que la provisión era suficiente para llenar las 4 subunidades, efecto cooperativo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, entonces la hemoglobina forma oxihemoglobina, eso hace que libere el protón, ¿sí? La histidina que forma parte de la hemoglobina libera los protones. Ese protón se combina con bicarbonato que ingresa nuevamente mediante la banda 3 en contratransporte con un cloruro, se forma ácido carbónico, el ácido carbónico se descompone por la anhidrasa carbónica a dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono por concentración fluye desde el eritrocito hacia la sangre y luego desde la sangre hacia los alvéolos pulmonares para ser eliminado en cada expiración, ¿sí? O sea, cada vez que tiramos aire, ¿sí? Y bueno, nada, es eso básicamente. Todo esto que está acá atrás, ¿sí? Que habla del carbamino, del bicarbonato, del desplazamiento de los cloruros, es este dibujito, ¿sí? Se puede observar todo lo que está ahí en texto en esta imagen nomás. ¿Más o menos se entiende la situación? Sí, se entiende. Bueno. Y después tenemos los sistemas de regulación, donde tenemos la regulación respiratoria, que es bien breve, ¿sí? La única variable que maneja y que tal y por tal modifica el pulmón es la concentración de dióxido de carbono ácido carbónico, que es lo mismo, ¿sí? Porque el dióxido de carbono se va a convertir en ácido carbónico. Su alteración o respuesta puede ser la hipoventilación, o sea, disminuir la frecuencia ventilatoria, o la hiperventilación, aumentar la frecuencia ventilatoria. Cuando uno hipoventila, aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye el pH. ¿Por qué? Porque si respiro con menor frecuencia, hago que se acumule más dióxido de carbono dentro del organismo. ¿Sí? Por lo tanto, justamente aumento la concentración de ácido carbónico y disminuye el pH.
Si yo, ¿por qué el ácido carbónico? Porque se convierte en protón y bicarbonato. El protón me disminuye el pH. Y en la hiperventilación lo opuesto. Yo estoy eliminando más cantidad de aire por unidad de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, estoy perdiendo más cantidad de ácido. Por eso aumenta el pH, ¿sí? O sea, se alcaliniza, ¿sí? Y es justamente por esto que cuando una persona hiperventila después queda medio dopada, ¿sí? Cuando una persona se hiperventila después le baja un sueñito, le baja como una cosa que queda medio boludo, como por quien diga así mal hablando, ¿sí? Porque justamente pierde mucho, se alcaliniza la sangre y eso da como esa sensación, ¿sí? De hecho, ustedes saben, o sea, justamente para evitar esa cosa y evitar un desmayo o algo, justamente es que en las películas, ¿qué hacen? Típica cosa de película, ¿qué hacen? De película yankee. Lo de la bolsa, Lo de la bolsita de lo que tiene papel, la bolsa. ¿sí? La bolsita de papel no es una cosa chistosa o porque sí, ¿sí? O sea, es chistoso de ver, pero la bolsita de papel, cuando se la ponen y empiezan a respirar adentro, justamente es para no perder dióxido de carbono, ¿sí? Que no les pase eso. ¿Mm? Bueno, eso es todo lo que hace el pulmón, no hace mucho más. Y después tenemos la regulación renal, que tiene como función eliminar ácidos, reabsorber bases y, por lo tanto, regular la excreción de protones indirectamente, ¿sí? Su alteración o respuesta pueden ser aumentar o disminuir la eliminación de ácidos o aumentar o disminuir la eliminación de bases, ¿sí? Y para eso consta de 3 mecanismos: la reabsorción del bicarbonato, la acidificación de la orina o acidez titulable y la producción de amoníaco, ¿sí? Los 3 son pregunta de examen. Los 3 son pregunta de examen, ¿sí? A veces te pueden preguntar reabsorción renal de bicarbonato como pregunta, producción de amoníaco a nivel renal como pregunta, ¿sí? O acidificación de la orina o acidez titulable como pregunta. O a veces regulación renal, y ahí te están pidiendo directamente que hagas los 3 dibujos. Se lo tienen que aprender, cosas, tienen que aprender lo teórico, pero se tienen que aprender el dibujo, ¿sí? Bueno, ¿qué es la reabsorción de bicarbonato? Como bien dice acá, el bicarbonato normalmente es filtrado por el riñón, porque es un guión chiquitito. Sí, entonces es fácilmente incorporado en el ultrafiltrado renal. O sea que si se quedase ahí formaría parte de la orina. Ahora, ¿qué pasa? El bicarbonato, cuando nosotros queremos evitar que se vaya, porque el bicarbonato, ¿qué es? Una base. Y si yo quiero evitar que la base se vaya, porque no quiero acidificarme en exceso o porque estoy compensando de acuerdo a en qué momento fisiológico o patológico estemos, sí, de manera fisiológica sucede la reabsorción de bicarbonato, no es que únicamente sucede como compensación. Constantemente estamos reabsorbiendo bicarbonato porque si eliminásemos todo el bicarbonato que pasa al ultrafiltrado renal, entraríamos todo el tiempo, estaríamos yendo hacia una acidosis, ¿sí? Más no pasa porque justamente se reabsorbe. Entonces, se reabsorbe de manera indirecta. Fíjense, el bicarbonato que está incorporado en el ultrafiltrado renal se combina con un protón que sale de las células renales, ¿sí? Sale de las células tubulares renales en contratransporte con un sodio, ¿sí? El protón se combina con el bicarbonato, forma ácido carbónico y el ácido carbónico es catalizada por la anhidrasa carbónica, convirtiéndolo en dióxido más agua. El dióxido es un gas difusible, como es mayor concentración en el ultrafiltrado, sí difunde hacia las células tubulares del riñón y se mete, ¿sí? Entonces ahí lo estamos reabsorbiendo indirectamente. ¿Por qué? Porque dentro de la célula va a ser catalizado por la anhidrasa carbónica intracelular, se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico se convierte en bicarbonato más protón, el protón sirve para seguir alimentando la reabsorción de bicarbonato y el bicarbonato pasa directamente a la sangre por un cotransportador de sodio, ¿sí? Y ahí cuando pasa a la sangre se conserva el ion en lo que es el compartimento intravascular, ¿sí? Es así de simple y breve la cosa. Ahora, la anhidrasa carbónica esta que está acá, que parece que está como flotando en el ultrafiltrado, no está flotando, está anclada a las microvellosidades de las células tubulares renales. Sí, o sea que es una enzima del ribete en cepillo, si queremos ser más específicos. Sí, por las dudas, porque si no, imagínense, cada anhidrasa carbónica que pasa se termina yendo, está como complicado.
Bueno, la mayor parte del proceso de reabsorción se realiza en los túbulos contorneados proximales, donde si el bicarbonato no excede los 28 miliequivalentes por litro, es reabsorbido. Y cuando la concentración de dióxido se mantenga en sus límites normales, ya que si disminuye, se prima la relación en donde el bicarbonato tiene que ser 20 veces mayor en su concentración que el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, que dijimos, es uno de los principales buffers de la sangre. ¿Y qué tenemos que neutralizar mejor nosotros? ¿Bases o ácidos? Ácidos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener mayor cantidad de base dentro de nuestro buffer, ¿sí? Porque la neutralización siempre es opuesto, ¿sí? Entonces, si yo quiero neutralizar mejor ácidos, mi buffer tiene que tener mayor cantidad de base, a punto tal que la relación entre el bicarbonato y el dióxido, que es el ácido indirectamente, es 20:1. ¿Sí? El bicarbonato tiene que ser 20 veces mayor que el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Cómo va a estar este sistema en una acidosis? ¿Aumentado o disminuido? En la acidosis En una acidosis. y disminuido, ¿no será? Aumentado. ¿Sí? Sí. En una acidosis yo tengo un exceso de ácido en la sangre. ¿Y este sistema a qué está destinado? A reabsorber una base. El bicarbonato, acabamos de decir que es una base. Por lo tanto, ¿cómo neutralizo un ácido? Con una base. Entonces, el sistema de reabsorción de bicarbonato tiene que estar incrementado. ¿Me explico? ¿No? ¿Anda a cagar, Roberto? Hola. ¿No se entendió el por qué? Yo sí lo entendí. Sí. Más o menos. ¿Valentina fue la que habló? La que había dicho Sí, lo... sí, pero yo pensé que vos me decías que entendí mal yo que preguntas. Pero se entiende el por qué ahora Sí, cuando sí, lo... sí. O Sí, sea, si el cuerpo está ansioso, esto reacciona para equipararlo. claro, para Ahí neutralizar. va, sí. Sí, Yo sí, pensé sí. que como si esto fallaba, se producía la acidosis. No, Ah, no, no, no. lo entendí al O revés. es una causa también, puede ser un punto de partida, ¿sí? Depende de un riñón enfermo, ¿sí? Pero sí. En el caso de una persona normal que por ahí atraviesa una situación patológica en la sangre, por algún motivo, alguna cosa, si tiene una acidosis con un riñón indemne, o sea, sano, la reabsorción de bicarbonato va a estar aumentada, ¿sí? Después tenemos la acidificación de la orina o acidez titulable. ¿Por qué se le llama acidez titulable? Porque es el principal ácido que le da el pH a la orina. ¿Sí? Entonces, los valores de pH de la orina pueden ir de 4,5 a 7,9. Sí, o sea que hasta 4,5 se la banca como ácido y hasta 7,9 se la banca como alcalino. ¿Sí? Más que eso no puede. O sea, fíjense que es mucho más común acidificar la orina que alcalinizarla, ¿sí? Por eso se llama acidificación. Respecto del pH fisiológico, escalo 4 hacia arriba, pero puedo escalar muchísimo hacia abajo, ¿sí? Bueno, sin embargo, aún si se elimine la cantidad máxima de orina por día, que es 1,5 litros, ¿sí? Al pH más bajo, no es suficiente para eliminar la cantidad de protones que permitan disminuir la acidez del organismo aumentando el pH. Sí, o sea, nuestro mecanismo, si uno quisiese usar la máxima cantidad de volumen que uno puede orinar, uno no necesariamente elimina 1,5 litros de orina por día. Obviamente depende de cuánto yo me hidrate. ¿Sí? Si yo no tomo un traguito de agua y estoy todo el día sin tomar nada, no tomo agua, no tomo mate, no tomo un café o tomo café pero tomo apenas un traguito y sí, no vas a orinar mucho, ¿sí? Ahora, si vos te bajás, yo por ejemplo me bajo creo que entre 3 y 4 litros de agua al día, sí, porque nada, me parece rica el agua. O sea, somos una persona que orina más, ¿sí? De hecho, a ustedes les va a pasar. O sea, son personas que toman mucha agua, seguramente, que no toman alcohol, abstemios, ¿no es cierto? O ustedes son estudiantes de medicina, son personas sanas. Entonces, como ustedes son personas sanas, deben tomar mucha agua por día y, bueno, orinar mayor volumen. Y habrá días que tal vez puedan orinar, sí, 1 litro sumando, sí, pueden llegar al 1,5 litros. Normalmente, o sea, orinar 1,5 litros es un montón, ¿sí? Pero bueno, depende de la persona. Si estamos hablando de un diabético, 1,5 litros, ¿sabe qué? Una papa para un diabético.
para un diabético descompensado. Le dice, correte que yo lo lleno al bidón. Le dice. Bueno, volviendo. Si uno quisiese eliminar la máxima cantidad de orina al pH más bajo posible, no alcanzaría para compensar, ¿sí?, la acidosis o alcalosis. Entonces, la capacidad del organismo para eliminar ácidos toma relación con la pKa de los mismos y su capacidad para ser neutralizados. En los glomérulos renales, el principal buffer es el del fosfato difosfato mono, el cual es capaz de eliminar 40 miliequivalentes de protones. ¿Hace falta que se aprendan el número? No. Sí, en el proceso de acidificación, la anhidrasa carbónica sintetiza ácido carbónico y lo desdobla, yendo el bicarbonato a la sangre y los protones siendo excretados en una relación 1 a 1. Por cada protón que se reabsorbe, sí, voy a terminar eliminando un protón. Sí. Otros buffers de menor importancia son el de la creatinina, el del ácido úrico y el del ácido beta-hidroxibutírico en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué son importantes estos ácidos? ¿Por qué? Porque justamente compiten para ser eliminados. Entonces, como compiten, si compiten como los inhibidores, o te va vos o me voy yo. Y no se van a poder ir todos. Entonces, justamente cuando uno tiene muchos ácidos, por alguna situación, tiene o mucha creatinina circulando, o mucho ácido úrico, mucho beta-hidroxibutirato, ¿sí?, es más difícil eliminar ácidos, y como es más difícil de eliminarlo, es más posible que se acumulen. Y como es más posible que se acumulen, es más fácil caer en una acidosis metabólica. ¿Sí? Que es lo que le pasa al diabético. El diabético descompensado tiende a hacer lo que se llama cetoacidosis diabética. Bueno, ahora, si ustedes tienen que aprender, ¿qué tienen que aprenderse como sí o sí? Los valores extremos del pH. Tienen que aprenderse los valores de acidez de la orina, ¿sí? Y el dibujito, que el dibujito más o menos relata todo lo que está acá. El dibujito es una papa, ¿sí? Es lo mismo que el de recién, ¿sí? Es exactamente la misma, o sea, fíjense. Tuki, 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 tuki. ¿Sí? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? En vez de poner bicarbonato, ácido carbónico, ¿qué pones? Fosfato di, fosfato mono. ¿Sí? Así de sencillo. Así de sencillo. El dibujo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Mismo contratransportador, mismo cotransportador, misma reacción en el intracelular. La única diferencia es que acá sí no vuelve a ingresar, porque no hay nadie que lo desdoble. Y acá tenemos fosfato di, fosfato mono, y ya está. O sea, el resto se va en la orina. Punto. Pero el dibujo es exactamente el mismo. Sí, o sea, el 90% del dibujo es el mismo. O sea que no hay que aprender mucho. Cuando ustedes se sepan uno, van a ver que encima, van a ver ahora que en este es lo mismo. Pero en este sería como un 80%, ¿sí? Porque hay que agregar otras cositas, ¿sí? Pero el fosfato di, fosfato mono es esto, ¿sí? Y justamente fíjense que el fosfato mono se va en la orina. Y cuando se va en la orina, se lleva un protón. Por cada protón, un bicarbonato se recupera y pasa hacia la sangre. Y por eso se llama acidez titulable. Porque cuando uno mide el pH de la orina, la mayor parte de ese pH está producido por el fosfato. Entonces, básicamente, cuando un compañero hace todo el trabajo, que prácticamente podría poner el nombre él solo y estaría casi bien, sí, bueno, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Cuando el que aporta básicamente toda la acidez de la orina es el fosfato. ¿Puede la orina tener ácido úrico, ácidos, cuerpos cetónicos que aporten a la acidez? Sí, pero siempre la mayor parte, el 95% del pH de la orina se debe al fosfato, más o menos. Dependiendo si es fisiológico o patológico, pero bueno, en situaciones normales, más o menos eso. Y después tenemos la producción de amoníaco, ¿sí? La producción de amoníaco, que si uno mira, parece más fiero el dibujo, pero si uno mira con atención, es exactamente el mismo dibujo de recién. Nada más que, ¿qué hay que agregarle? ¿Qué es lo que hay que agregarle? Está nuestro contratransportador sodio-protón, está nuestro cotransportador bicarbonato sodio, bueno, la bomba de sodio-potasio siempre va a estar, pero ahora hay que agregar el contratransportador sodio-amonio, ¿sí? Y la glutamina que llega, ¿sí? Nada más. Entonces, en el ultrafiltrado renal, normalmente hay
Bueno, cloruro obviamente, va a haber sodio, pero ¿qué pasa? Va a haber amoníaco o amonio, ¿sí? ¿Cómo se genera esto? Bueno, a partir de la glutamina, ¿sí? O del glutamato, depende. Recuerden cuando vimos metabolismo de los aminoácidos que dijimos que el camión vacío, ¿quién era? El alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato puede ir medio lleno o lleno. Medio lleno, glutamato. Lleno, glutamina. Entonces, la glutamina o el glutamato pueden llegar a lo que es el tejido renal, sí, ser catalizado por la glutaminasa, luego, sí, el glutamato va a ser convertido en alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato, ¿por qué les pone, fíjense, que les dice que la flechita se convierte en dióxido de carbono? ¿Por qué? ¿Cómo llego de alfa-ceto a bicarbonato? A dióxido de carbono, perdón. El dióxido de carbono no puede ser que, capaz que sea fumado, capaz que digo cualquier huevada, ¿no? Pero no puede ser que venga del ciclo de Krebs, forma Y el alfa sí, cetoglutarato, su ajá, cíclico A. de ahí viene. Ahí viene. Recuerden que siempre que yo les dije, siempre que una célula ponga dentro dióxido de carbono y agua, básicamente les está diciendo que la célula hace qué cosa, qué reacción. De combustión. Combustión. Y en la combustión el producto era dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono viene de Krebs, el agua viene de la cadena respiratoria. Entonces, por eso les pone que el alfa-cetoglutarato va hacia dióxido de carbono, porque indirectamente les quiere dar el esquema a entender que el alfa-cetoglutarato se incorpora al ciclo de Krebs y eventualmente formará dióxido de carbono. Sí, que eventualmente termina dando origen a ¿qué? A bicarbonato. Entonces, una vez que el amino se libera bajo la forma de amoníaco, puede pasar directamente por ser una molécula apolar al ultrafiltrado renal y captar un protón luego adentro del ultrafiltrado para convertirse en amonio. El amonio tiene carga positiva y no puede atravesar la membrana. O puede directamente cargarse antes de salir, formar amonio en el intracelular y salir en contratransporte con el sodio y nunca más volver. Sí. Esa es la única gran cosa. ¿Sí? El amoníaco se carga antes o después. Si se carga antes, no puede atravesar la membrana, por eso necesita un cotransportador, un contratransportador. Y si se carga después, sale por la membrana y una vez que está afuera, se carga con el protón y ahí ya no puede volver a entrar. Y esa es toda la historia, no hay mucho más. ¿Sí? O sea, lo único que hay que crear es eso. Después el resto son todos los mismos transportadores. Sí, la misma bomba de sodio y potasio, el cotransportador bicarbonato sodio, el contratransportador protón sodio, sí, es todo lo mismo. Este sistema va a estar aumentado o disminuido en la acidosis. Aumentado. Aumentado. ¿Y este? Aumentado. Aumentado, ¿sí? Todos los sistemas están aumentados en la acidosis y por tal, todos los sistemas están disminuidos en la alcalosis, ¿sí? Apréndanlo como norma general, ¿sí? Bueno, y eso es todo, ¿sí? Son bien simplecitos los dibujos porque, como les digo, voy a aprenderse básicamente el primero y después agregar una cosita o dos cositas, ¿sí? Bueno, en base a eso tenemos las alteraciones del equilibrio ácido-base. Según la teoría, como si no fuese suficiente para que no entiendan que el ingreso era importante, según la teoría de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, ácido es toda sustancia que libera protones y base es toda sustancia que las acepta. El cálculo de pH, ustedes lo hacían como el menos logaritmo de la concentración molar de protones, eso no sé por qué Core no lo puse ahí. Tenemos tipos de ácidos y bases, pueden ser fuertes y débiles. Fuertes eran los que se disociaban al 100% y débiles eran los que se disociaban de manera parcial. ¿Sí? Y justamente en eso calculábamos la pK, la constante de disociación. Bueno, la K en realidad que teníamos, que es la constante de disociación. La acidosis es cuando el pH está por debajo de 7,35 y es por retención de ácidos o pérdida de bases.
La alcalosis es cuando el pH está por arriba de 7.45 por retención de bases o pérdida de ácidos. Ácidos volátiles son todos aquellos que pasan fácilmente al estado gaseoso y por ello se pueden eliminar por la respiración, como el ácido carbónico que se convierte en dióxido. Ácidos fijos son lo opuesto. Son todos aquellos ácidos que no se logran eliminar por respiración, por lo tanto tienen que ser metabolizados y excretados por otras vías como el riñón. Los mecanismos compensatorios que posee nuestro organismo, entonces, rejuntando todo, son 3. Los buffers, siempre formados por ácidos y bases débiles. El aparato respiratorio, que regula las concentraciones de ácido más rápido, pero menos eficaz. Sí, o sea, en respuesta es mucho más rápido, pero su efecto es menos duradero. Y el aparato urinario, que regula las concentraciones tanto de ácidos como de bases, que es más lento, pero más eficaz. O sea que su respuesta, si bien tarda en llegar, se sostiene mucho mejor en el tiempo. Y bueno, nada, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que ustedes le enseñan para calcular el pH, que no sé por qué tacar tampoco, pero bueno, eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, en una acidosis respiratoria, lo que se acumula es ácido carbónico, ¿sí? Por menor eliminación. En una acidosis metabólica, lo que se... Bueno, este cuadro no me gusta. Esto. Este es el Padre Nuestro, ¿sí? Este es el Padre Nuestro. Ustedes siempre tienen que pensar qué es la enfermedad y de qué tipo. Si es acidosis, o sea, descomponen. A usted le preguntan, ¿qué es la acidosis respiratoria? Bueno, acidosis hace referencia a que el pH está por debajo de 7.35. Alcalosis hace referencia a que el pH está por arriba de 7.45. ¿Qué quiere decir que sea respiratoria o metabólica? Si es respiratoria, quiere decir que el problema inicial estuvo en el pulmón. Entonces, si es acidosis respiratoria, te estoy preguntando cómo lográs que, teniendo un problema en el pulmón, logres bajar el pH. ¿Qué podía hacer el pulmón? ¿Hipoventilar o hiperventilar? Entonces, si la persona elimina menor cantidad de aire por unidad de tiempo o mayor cantidad de aire por unidad de tiempo, ¿cómo logro bajar el pH? Eliminando menor cantidad de aire por unidad de tiempo. Eso va a elevar el dióxido de carbono y por lo tanto el ácido carbónico en la sangre. Y ahí me voy a poner en una acidosis. Si yo tengo una alcalosis respiratoria, el pH está por arriba de 7.45 porque es una alcalosis. Y el problema es respiratorio, o sea, ¿cómo logro que teniendo un problema en el pulmón el pH se eleve? Bueno, la persona puede eliminar más aire por unidad de tiempo o menor cantidad de aire. Si yo quiero elevar el pH, tengo que eliminar más cantidad de aire por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el pulmón, ¿cuál era su variable? El ácido carbónico. Si yo elimino mucho ácido, me voy a poner muy alcalino, porque es una pulseada. Siempre predomina, o sea, si yo elimino uno, predomina el otro. Si yo elimino mucho ácido por la respiración, predomina la base. Entonces entro en una alcalosis. ¿Se entiende el razonamiento ese o no? ¿No? ¿No? Sí. Ah, me hacen unos baches. Bueno, y si tengo las metabólicas, lo mismo, si es acidosis o alcalosis, por debajo de 7.35, por arriba de 7.45, si es metabólica, quiere decir que el problema es a nivel renal, ¿sí? ¿Cómo logro bajar el pH a punto de partida del riñón? Bueno, el riñón que tenía reabsorción de bicarbonato, tenía acidificación de la orina y tenía producción de amoníaco. Ahora, ¿cuál es el principal mecanismo? La reabsorción de bicarbonato. Si yo disminuyo la reabsorción de bicarbonato, voy a eliminar más bicarbonato en orina. Si elimino bicarbonato, si elimino mucho bicarbonato en orina, el bicarbonato, ¿cómo era? Básico. Entonces, si yo elimino mucha base por la orina, ¿cómo me pongo? Ácido. Porque empieza a predominar los ácidos. Esa es la forma en la que se genera. Y si yo tengo una alcalosis, sí, si yo tengo una alcalosis, tengo el pH por arriba de 7.35, de 7.45, perdón. Entonces, ¿cómo hago que mi pH se ponga alcalino a punto de partida del riñón? Bueno, la reabsorción de bicarbonato tendrá que estar incrementada, tendrá que estar sobreestimulada. Sí, la principal variable del riñón, a pesar de que tiene la acidez titulable, por la acidez titulable
no alcanza para hacer la compensación. La principal variable es el bicarbonato, ¿sí? Tiene las otras, sí, pero la que más aporta es el bicarbonato. Entonces, ¿cómo logro elevar mi pH? Bueno, promoviendo la reabsorción de bicarbonato. Como tengo mucha base incorporada a la sangre, comienza a predominar más la base que los ácidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que acá dice como alteración primaria, ¿sí? La alteración primaria, si es respiratoria, está en el pulmón. La variable del pulmón es el dióxido de carbono. Si es metabólica, el problema está en el riñón. Por lo tanto, la variable es el bicarbonato. Y la alteración secundaria, que en realidad acá, más que alteración secundaria, yo pondría compensación. La compensación es en la acidosis respiratoria, perdón, en las respiratorias es modificar la variable opuesta. Y en las metabólicas lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre se dice que la compensación es cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un problema en el pulmón, compenso principalmente a punto de partida del riñón. Si yo tengo un problema en el riñón, compenso principalmente a punto de partida del pulmón. ¿Sí? Compensan los dos, pero la principal siempre es cruzada, ¿sí? Y el EB no sabe, no tienen que saberlo, esto no lo estudian, ¿sí? Esto es el exceso de bases, que esto les va a servir después para cuando tengan que hacer análisis, cuando tengan que aprender a interpretar análisis de sangre. Bueno, etiologías, apréndanse 3 ejemplos de cada una, ¿sí? Y bueno, acá tienen el laboratorio ácido-base, ¿sí? Que básicamente es como un... Esto es, apréndanlo porque les va a servir para la vida, pero no se los van a preguntar en la cátedra. O sea, si ustedes no saben todo, no se pongan a leer esto, ¿sí? Esto como para que esta diapo les va a servir de acá a más adelante, porque nada, básicamente son los valores normales del laboratorio, ¿sí? El laboratorio ácido-base siempre se hace con una gasometría arterial, se toma una jeringa heparinizada, ¿sí? Para que la sangre no se coagule, ¿sí? Y se conserva, si fuese necesario, para el transporte a 4 grados Celsius. ¿Qué nos informa la gasometría arterial? El pH, valores normales, la presión de oxígeno, ¿sí? La presión parcial de dióxido, el bicarbonato, el exceso de bases, el sodio, el potasio y el cloruro, ¿sí? Cuando ustedes pidan una gasometría arterial, el laboratorio les va a informar normalmente casi todo esto, ¿sí? A veces tienen que pedir gasometría arterial y guiones, ¿sí? Pero si piden gasometría arterial, por lo menos hasta exceso de bases les va a traer, ¿sí? Así que nada, eso sería. Y si no me equivoco, sí, eso es todo. ¿También el horario? ¿Qué hora es? Ah, sí, uff. Justo. Y eso que llegué tarde. No, llegué, pero sobre el pucho. Mil disculpas por la demora, ¿sí? El, el pinche taxi no se metió por las mejores calles. Literalmente me vine todo por Chacabuco, vine. A las 12 del mediodía, ¿no? Así que nada. Entre los semáforos y toda la estupidez, no llegaba más. Bueno, ¿alguna duda? No, a priori no. Vámonos por ahora. Bueno, entonces mañana nos vemos para ver metabolismo de los tejidos, que la clase no está grabada, esa nunca la doy grabada. Así que mañana van a tener que venir a prestar atención, sí o sí. Ah, y hoy les busco lo de bases nitrogenadas. No lo encontré en el disco y estoy buscando a ver si lo tengo. Porque si no creo que perdí la clase. No sé si la habré borrado sin querer del disco y tampoco la encuentro en ninguno de los drives anteriores. Porque yo también soy más inteligente, yo voy borrando los drives. Porque hago una carpeta de drive por cada grupo, pero después los tengo que borrar porque si no se me llena la capacidad. Vieron que el drive, como cuando uno es pobre, no tenés almacenamiento infinito, es limitado. Así que nada, ahora voy a buscar de nuevo a ver si en alguna carpeta escondido por ahí está la clase, pero por lo menos en el disco no la encontré. Voy a revisar de nuevo de todas formas. Pero bueno, nada, eso. Nada, espero encontrarla. Los mantengo al tanto, si no para mañana les aviso bien qué onda. Y bueno, mañana tenemos... ¿cómo se llama? Metabolismo de los tejidos. Y bueno, el miércoles vamos a ver
Básicamente diabetes, lo que falta de aminoácidos y los laboratorios bien por arriba, porque nada, me cansé de decir, el laboratorio, lo principal es lo teórico. O sea, vamos a hablar, ¿qué gen vimos en el laboratorio? El OTOF. ¿Qué le inyectaron a la rata? Streptozotocina. ¿Sí? ¿Qué es la espectrofotometría? ¿Cómo se mide el paranitrofenol? Todas esas cosas, ¿sí? Así que no mucho más. Al menos que va a ser como un día bastante surtido y tranquilo dentro de todo porque es bien corto todo, ¿sí? Así que nada, mañana va a ser medio tedioso, ¿sí? Pero bueno, tengan listo su apunte porque vamos a tachar bastantes cositas del PowerPoint. ¿Estamos? Bueno, Vale, gracias. Bueno, que tengan buen día. Disculpen la demora de hoy. Igual, Chao, gracias. chao. Chao. Listo, chao, gracias.